En Colombia, la música popular tiene muchas voces, pero solo unas pocas se convierten en símbolos. Entre ellas, una que brilla con fuerza propia, Pipe Bueno. Su historia no es la de un simple cantante, es la de un niño que creció con el peso de ser hijo de un narcotraficante y que decidió transformar esa sombra en luz. Es la de un joven que contra las críticas y las dudas se abrió el camino en un género dominado por gigantes y escribió su nombre en la memoria de un país. Pipe no es solo un artista, es un fenómeno. Tiene fases, se reinventa, se rompe y vuelve a levantarse. Puede cantar con el alma de la música popular o sorprender con la frescura del reggaetón. En cada paso construye un legado que une generaciones y redefine lo que significa ser vigente. Pero más allá del género, Pipe Bueno es fuerza en los escenarios. Ha llenado estadios, teatros y plazas dentro y fuera de Colombia, conquistando públicos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Sus canciones acumulan millones de reproducciones y su nombre se convirtió en garantía de éxito en cualquier parte del mundo. Pipe Bueno no solo se mantuvo vigente durante todos estos años, rompió barreras, llevó la música popular a lugares donde nunca había llegado y demostró que su voz no tiene fronteras. Pero detrás del brillo hubo oscuridad, polémicas, rumores, enemigos y momentos que pudieron acabar incluso con su vida. Y aún así, Pipe resistió, se mantuvo de pie y su voz no se apagó con los años, se convirtió en un legado imposible de borrar. Hoy vamos a explorar la historia real de Pipe Bueno, sus comienzos, sus sueños, sus triunfos más grandes y las sombras de narcotráfico que casi acaban con su vida. Porque Pipe Bueno no es solo un cantante, es un símbolo de perseverancia y un fenómeno que cambió la música popular en Colombia para siempre. Esta es la verdadera historia detrás de Pipe Bueno, como nunca se ha contado. ¡Pipe Bueno! ¡Ay, ay, ay! Corría el año 92 y en Cali, Valle del Cauca, nacía Andrés Felipe Giraldo Bueno. Creció en un hogar acomodado, lleno de amor y respaldo. Nunca le faltó nada y siempre contó con el apoyo incondicional de sus padres, quienes lo acompañaron en cada sueño y en cada decisión. Desde muy pequeño, la música hacía parte de su vida cotidiana. En su casa, la música popular se respiraba a diario. Su padre organizaba fiestas en las que sonaban los grandes maestros del género como Darío Gómez, Luis Alberto Posada, entre otros. Aquellos momentos marcaron profundamente a Pipe, sembrando en él la inspiración de algún día convertirse en uno de los grandes. Esa influencia lo acompañó desde niño y con el tiempo tomó una decisión que sorprendió a todos. Una duda. Inicialmente, cuando tú arrancas con esto de la música, o sea, ¿querías ser urbano o ya tú querías ser, pues, lo que es música popular? No, en ese momento un pelado, tú arrancas Claro. a 16 años. Y 16 años, un pelado, está el reggaetón en su furor y sale un joven donde quizás los exponentes de la música popular ya eran mayores, ¿cierto? Y sales tú como que un joven, 16 años cantando música popular. Sí. Era hasta extraño en ese momento. Total, es que de hecho, con lo que me estás diciendo me transportas a hace 15 años, 14 años que comencé mi carrera, porque a mí todo el mundo me decía eso. Lo que tú me estás diciendo era como, o yo llegaba a la entrevista, ¿tú qué cantas, reggaetón o pop? Yo no, yo canto música popular. ¿Cómo así? Y entonces pensaban como, pero tú de pronto quieres cantar ese otro género después. ¿No? Que la verdad, para responderte lo que me estás diciendo, cuando comencé a cantar, nunca pensé en cantar ningún otro género que fuera el popular. Muchos pensaban que si se dedicaba a la música, seguiría el camino del reggaetón o el urbano, como tantos jóvenes de su generación. Pero Pipe tenía otra visión. Su pasión y su corazón estaban en la música popular. Y esa elección tomada por convicción propia sería lo que le cambiaría la vida para siempre. A los 14 años, ese amor lo impulsó a dar sus primeros pasos como artista. En una de las fiestas de su padre, conoció a dos gigantes del vallenato, Jorge Celedón y Daniel Calderón. Ellos escucharon su voz, quedaron impresionados por su talento y decidieron apoyarlo, dándole la confianza que un joven soñador necesitaba en ese momento. Yo estaba en una fiesta por ahí con Jorge Celedón, que es padrino de un primo mío. Estamos en la Feria de las Flores y entonces los papás, como siempre son, no, ay, no, mi hijo también canta. Y uno con esa pena tan de puta, no. Y Jorge Celedón ahí y estaba Iván también. No, que cante. Yo, no, que cante, no. Y todos borrachos, te tocaba cantar. Yo creo que la voluntad de mis padres, de mi mamá, de mostrarme ahí delante de Iván Calderón y de Jorge Celedón, terminé cantando. Pero fíjense que si después de eso, a los 15 días, Iván nos propone hacer todo un disco, él se convirtió pues en el socio del proyecto en ese momento.
y él me hizo todo el primer álbum, los compositores. Aparte, pues Iván es el director y dueño de los Gigantes del Vallenato, entonces ya tenía toda la estructura musical para lanzar música. Y ahí nació la odisea Pipe Bueno. Y además... Pero a pesar de ese inicio prometedor, no todo fue fácil. Más allá del respaldo de su familia, muchos no se tomaban en serio a Pipe Bueno. Algunos lo reducían a una cara bonita, pero sin talento, y lo subestimaban constantemente. Sin embargo, lejos de derrumbarlo, esas palabras se convirtieron en su mayor motivación. Cada comentario negativo era una chispa que lo empujaba a cantar con más fuerza, a demostrar que no estaba en la industria por apariencia, sino que tenía disciplina, voz y un amor profundo por la música popular. Con el apoyo de su familia y el respaldo de Jorge Celedón, Pipe lanzó con tan solo 16 años su primer álbum en 2008. Canciones como Te Parece Poco y No Voy a Morir rápidamente comenzaron a sonar en todo Colombia y más allá. Su voz conquistó al público desde el primer momento, y aquel adolescente con sueños gigantes demostró que estaba destinado a convertirse en un fenómeno de la música popular. Así comenzó a escribirse la historia de Pipe Bueno. Desde su adolescencia, sus canciones no solo tocaron los corazones de la gente, sino que lo consolidaron como una de las voces emergentes más importantes del país. El año 2008 marcó un antes y un después en la vida de Pipe Bueno. Con apenas 16 años lanzó su primer álbum y en cuestión de semanas una canción empezó a sonar en cada esquina del país. Recostada en la cama. Ese tema no solo se convirtió en un éxito inmediato, sino que también rompió esquemas dentro de la música popular. Hasta ese momento el género era considerado terreno exclusivo de cantantes adultos, de voces curtidas por la experiencia y los años. Pero Pipe, con su juventud, su estilo fresco y su voz única, abrió puerta a toda una nueva generación. De repente, los jóvenes también escuchaban música popular. Las emisoras comenzaron a ponerlo en rotación constante. Las discotecas y bares lo pedían una y otra vez. Y Pipe pasó de ser la promesa a convertirse en la nueva cara del género. El impacto fue tal que canciones como Te Parece Poco y No Voy a Morir se sumaron al fenómeno, consolidando su nombre en la industria. A ver, pasaba algo particular. Teníamos 4 temas, digamos que como muy específicos, globales, nacionales, que eran Te Parece Poco, No Voy a Morir, Recostada en la Cama, Si Yo Fuera Ladrón. Y eso que está Me Enamoré también. Sí. Pero alrededor de ese álbum casi todas las canciones se pegaron, o sea, a nivel ya muy fanatismo, pero yo llegaba a un concierto y de 14 canciones del álbum me cantaban las 14. En cuestión de meses, Pipe pasó de cantar en reuniones familiares a llenar estadios en todo el país. El ascenso fue gigante. Las críticas que lo señalaban como una cara bonita sin talento empezaron a silenciarse, porque ahora eran las multitudes quienes lo aclamaban, quienes coreaban sus letras y llenaban sus conciertos. Pipe Bueno ya no era solo un joven con un sueño, se había convertido en un ídolo juvenil, en el artista que llevó la música popular a un público que jamás había volteado a mirarla. Y en ese momento cantar esta música no es como cantarla hoy día, ¿sí? Que es más, entre comillas, más fácil, por decirlo así, porque no habían tantos seguidores del género, porque no le creían tanto. Entonces, tal vez no estaríamos acá si él no hubiera hecho eso, ¿no? Entonces yo creo que le debemos eso. Su legado más importante es que abrió las puertas y sembró ese cariño por la música popular colombiana que le llamamos hoy día a todo un público en este país, en el cual él mismo hizo parte del proceso para que él viera y vio cómo después ese género se volvió aspiracional y cómo llegamos a llenar estadios y cómo llegamos a llenar los venues más importantes de este país cuando solamente era música de pueblo. Ese es el legado de él va a dejar eso en nosotros y nosotros lo que vamos a seguir es dándole a esta música para llevarla cada vez más a niveles más altos. Tú mencionabas algo. Gracias a ese éxito llegaron las primeras giras, los primeros conciertos masivos por todo Colombia, y con ellos un mundo completamente nuevo para él. Empresarios lo empezaron a buscar para presentaciones privadas y se dio a conocer en todo el país. Y como suele pasar en la historia de muchos artistas, también hubo eventos donde detrás del telón se movían personajes turbios, incluso narcotraficantes, y ahí su vida cambió para siempre. Y llegué yo y habían 2 señores, una pareja y 25 mujeres. Todas buenas, eso sí. Buenísimas, Medellín. Entonces, y dice, no, Pipe está doblando, ese man no está cantando y vos le pagaste por cantar en vivo, no sé qué. Entonces, en el entretiempo, me manda a llamar Peckerman. Pues, piro. Y voy yo, ¿qué pasa, hermano? Tan, no, Pipe, vos estás doblando, no sé qué, tan, ¿cómo así? Yo te pagué, ¿qué tal? Y el otro man, sí, yo estoy escuchando. Entonces, comienza la segunda tanda, yo empiezo a cantar, entonces, pues, obviamente en los grupos hay gente que hace coros, o sea, que hace una voz, una tercera, una armonía se llama. Entonces estoy yo cantando y entonces yo llego y lo estoy mirando con él de frente aquí, cerquita a mí, y yo dejo de cantar
pero obviamente el corista mío no sabe que yo dejo de cantar, entonces él sigo cantando. Entonces que está la, sí, Dios, vea, escucha la voz, escucha. Pero, Sí. Entonces volteo yo, cállate, me sapo. O sea, entonces yo le digo, cállate, entonces lo voy a cantar. Y dejo de cantar y no me escucha. Recostada. Entonces, sí. Y este otro piro, ya lo tenía yo seteado. No, yo terminé ahí, de hecho, quería que tocara más, que me iba a pagar más, y yo tenía otro concierto, y le dije, no, señor, imagínese donde usted me está esperando, y yo le quedé mal, usted cómo me pone, no vayas, y cuando termine vuelve aquí. pero era un traqueto decente, o sea. Los años pasaban y Pipe Bueno no se detenía. Canción tras canción había logrado lo que pocos. No solo entrar en la industria, sino quedarse, sostenerse y ganarse el respeto de todo un país. Para entonces ya no era solo el muchacho que cantaba música popular. Era el artista que las familias colombianas habían adoptado como suyo y al que el público recibía cada vez con más amor. Su voz sonaba en emisoras, en fiestas, en conciertos multitudinarios. Pipe se había convertido en un referente y su nombre ya empezaba a cruzar fronteras con fuerza, resonando en escenarios de toda Latinoamérica. Pero el destino todavía le tenía preparado otro giro. El 1 de noviembre del año 2014 lanzó una colaboración que marcaría su carrera para siempre. La Invitación, junto a un joven Maluma que también estaba emergiendo como estrella global. Con esa canción, Pipe rompió cualquier etiqueta. Demostró que no era solo un artista regional o nacional, que podía moverse en otros géneros, sonar urbano y aún así mantener su esencia. La fusión fue un éxito rotundo y dejó claro que Pipe Bueno no tenía límites, que podía adaptarse y seguir brillando en un panorama musical que estaba cambiando rápidamente. Entonces que él dice que sí y grabamos La Invitación. Particularmente, la primera canción que yo escribo, siendo un cantante de música popular, es extraño. Tampoco crean que traiciono mi género, ni mucho menos, pero escribí una canción, como fue la primera que me exigían escribir, la escribí pensando en que había que cantar una canción, Maluma y Pipe Bueno. Es La Invitación. La grabo con él en La Voz Kids y pues se hizo un madrazo. Con esa canción fuimos a girar, hicimos un Luna Park en Argentina, de ahí a Auditorio Nacional en México, Arena Ciudad de México, Auditorio Telmex, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Estadio, Cancún, bueno, una infinidad, Arena Monterrey, una infinidad de lugares. Barranquilla, Medellín, Bogotá, Plaza de Toros. Y pues los 180 y pico de millones que tiene de reproducciones, no es porque... Eso es un viajado. No, y para esa época digital, ahorita hay muchos videos que superan eso, pero para ese momento digital fue... La Invitación no solo fue un hit, fue la prueba definitiva que Pipe ya era un artista de talla mundial. Y en ese instante alcanzó la cima de su popularidad. Estaba en su mejor momento. Todos los medios querían entrevistarlo, todas las emisoras querían tenerlo en exclusiva. Cada lanzamiento suyo era noticia. Y fuera de los escenarios, la historia no era distinta. Las mujeres lo adoraban, se morían por estar con él. Y cada aparición pública suya detonaba gritos, caos y devoción. Pipe no era solo un cantante, era un fenómeno y un ídolo. Y el mundo entero quería un pedazo de él. Esa fue la primera vez que vimos a Pipe Bueno tocar el mundo con sus manos. Un artista joven con una trayectoria en ascenso imparable y con la industria rendida a sus pies. Pero con todo ese éxito también existía una sombra que lo perseguiría en silencio. El hecho de alcanzar tanto a tan temprana edad lo llevó a pasar por momentos muy difíciles en lo personal. Pipe sufría depresión y la presión mediática era abrumadora. Estaba en boca de todo el mundo. Cualquier rumor, cualquier noticia, cualquier comentario se magnificaba. Y aunque frente a las cámaras parecía fuerte, en realidad seguía siendo un joven que apenas aprendía a manejar la fama y sus consecuencias. Y los rumores no paraban de hacerse más grandes. Durante todos sus años, Pipe Bueno supo superar los problemas que había vivido. Creció como persona, maduró como artista, pero nunca dejó de lado los valores con los que había empezado. Su voz siguió sonando en Colombia. Sus canciones continuaron convirtiéndose en éxitos. Canciones como Si hubiera sido antes, Cupido falló y Dueño de ti hicieron que su figura fuera cada vez más influyente dentro del género popular. Desde el 2015 al 2020, Pipe no paró de trabajar. Sacó música, llenó escenarios, apoyó nuevos talentos y siguió demostrando que era un artista capaz de reinventarse sin perder su esencia. Hizo cosas por la música popular que nunca antes se habían visto, consolidándose como uno de los nombres más grandes de la industria, hasta que llegó uno de los momentos más difíciles de toda su carrera y de toda su vida. El año 2020. La pandemia del COVID-19 golpeó con fuerza al mundo entero y Pipe no fue la excepción. Sus conciertos se cancelaron, sus giras se detuvieron y poco a poco el trabajo que había construido durante todos esos años se vino abajo. Pipe Bueno no solo vio cómo su vida artística quedaba en pausa, sino que también atravesó una quiebra económica que lo puso contra las cuerdas. Estaba casi que quebrando. Sí, jodido. Sí, y ha quebrado varias veces. Sí. Eso yo no hacía absolutamente nada. Yo solamente cantaba. Abría la boca, me pagaban
Y ya. Y de pronto un día me dijeron, no puedes abrir la boca y no vas a ganar dinero. Y pasó durante 2 años, porque si recuerdan, los conciertos fue lo primero que se canceló a nivel mundial. Como todas las giras, todos los conciertos se fueron todos a la miércoles. Y quedé yo con los préstamos, las deudas banco, los negocios. Devolviéndole plata a la gente. Claro, entonces empezó gente a que... Como si eso no fuera suficiente, ese mismo año los rumores sobre su familia se hicieron cada vez más grandes. En medios, en redes, en conversaciones, su nombre se veía envueltos en comentarios sobre un vínculo de su padre con el narcotráfico. Un peso mediático enorme que golpeaba su imagen, su estabilidad y su vida personal, pues su padre, Dagoberto Giraldo Pérez, conocido con el alias de Percherón, tenía un pasado marcado por el narcotráfico. Esta revelación fue un golpe devastador para Pipe Bueno. Durante toda su carrera había intentado mantener intacta su imagen, alejada de cualquier señalamiento, y había hecho lo posible por ocultar la verdad sobre su padre. Sin embargo, la noticia dejó en evidencia lo que muchos desconocían, que Dagoberto Giraldo, alias Percherón, el padre de Pipe Bueno, era recordado como uno de los hombres que se movió en el mundo del narcotráfico colombiano desde los años 90. Según los expedientes y registros judiciales, estuvo vinculado a la producción y transporte de cocaína hacia los Estados Unidos, con operaciones que se extendían en distintas regiones del país, y también fue señalado de comandar un grupo de sicarios hasta que finalmente fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. Cuando esta información salió a la luz, el artista volvió a estar en boca de todo el mundo. La gente ya no hablaba de su música ni de sus logros, y mucho menos de los escenarios que había conquistado, sino de su apellido, de su sangre y de las sombras que siempre lo habían perseguido. Muchos comenzaron a quitarle mérito a su carrera, afirmando que con un narcotraficante detrás cualquiera podía llegar a ser famoso, cualquiera podría lograr contratos y cualquiera podría alcanzar la cima. Fue un momento muy duro para Pipe Bueno, porque más allá del éxito, de la fama y del amor del público, se dio cuenta que su pasado familiar siempre iba a pesar más que su presente artístico. De repente, todo lo que había construido parecía estar manchado, y por más que intentara negarlo, guardar silencio, ya no podía ocultar que su padre siempre había sido un narcotraficante. Así, en uno de los puntos más altos de su carrera, Pipe tuvo que enfrentar uno de los capítulos más oscuros de su vida: la realidad de que aunque él lo había trabajado para hacerse nombre propio, las acciones de su padre lo perseguirían para siempre. Pipe Bueno es uno de los cantantes de música popular más exitosos de Colombia. Su carrera ha estado marcada por su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, recientemente una investigación hecha por Vorágine trajo a colación una parte de la vida del artista que pocos conocían. Se trata del pasado con la justicia del padre de Pipe Bueno, Dagoberto Giraldo Pérez, quien años atrás era conocido como alias Percherón y tuvo que pagar una condena en Estados Unidos luego de que en 2009 fuera capturado y señalado por narcotráfico y lavado de activos, un hecho que marcó la vida de Pipe Bueno. En 2015 se dio a conocer que tras 6 años de estar recluido, Giraldo Pérez salió de la cárcel y regresó al país sin mayor revuelo, hasta esta investigación de Vorágine que comprometería legalmente al papá del artista por presuntamente financiar una red de narcotráfico de cocaína en la que comandaría a varios sicarios que estarían, al parecer, a su servicio, y también tendría relación con varios delitos, según expuso una fuente dentro de este reportaje. Los hechos por los que señalan al papá de Pipe Bueno involucran la muerte de Víctor Hugo Castaño Vélez, estrangulado en circunstancias aún no esclarecidas, y el asesinato en 2018 de Luis Fernando Castaño Alzate, conocido como Botija, cabecilla de la oficina de Envigado y padre de Víctor. El informe de la investigación de Vorágine también señala que la Embajada de Estados Unidos había emitido una alerta sobre la participación de Dagoberto en una red de narcotraficantes, donde tendrían pruebas en las que detallan la conexión de Dagoberto, alias Percherón, con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en ciudades como Medellín, Barranquilla y Cartagena. Por otro lado, información contenida en documentos judiciales revela que Percherón ha estado vinculado a actividades criminales por décadas, pues existen declaraciones de otros mafiosos ante autoridades tanto colombianas como estadounidenses en las que se menciona la participación de Dagoberto en organizaciones criminales detrás de la producción de cocaína, en laboratorios que estaban ubicados en el municipio del Toro, en el Valle del Cauca, entre 1987 y 1988. Esta información fue expuesta en el 2018, es decir, 3 años después de que Dagoberto regresara al país. Alias Percherón también ha sido señalado por Jesús Alfonso Berrío, alias Pocho Berrío, de pertenecer a un grupo de narcotraficantes llamado
llamado L4, compuesto por Cuco Banoy, Piedrahíta, Nicolás Bergonzoli y Manuel Agudelo. Pero la historia no terminó ahí. Pipe, como siempre, supo levantarse y seguir adelante. Para él siempre fue más importante seguir adelante con su carrera, demostrando de que estaba hecho y demostrando que su talento fue el que lo llevó a la cima. Y como prueba de esa vigencia, en 2022, Pipe sorprendió al país con un lanzamiento que quedó grabado para siempre en la historia de la música popular. Guaro Remix, un tema que unía a los más grandes del género en una sola canción, algo que nunca antes se había logrado. La canción no solo fue un éxito, sino que se convirtió en un homenaje irrepetible, pues uno de los maestros que participó ya no está con nosotros, dejando claro que ese momento jamás podrá volver a repetirse. Yo tengo el remix, pero para hacerlo con todas las bestias más bestias del género, pero en Colombia. Y tú serías el único invitado internacional. Pues claro, hermano, de una. Entonces ya junté las dos cosas y quedó pues esta gran canción. La grabada se demoró entre todos por ahí un año y medio. O sea, ¿Qué? Después el dilema para escoger el pedazo de cada uno parece muy difícil, porque es que primero todos son amigos míos. Todos se tienen que sentir bien. Como que yo quería cantar el corito. Sí. Yo quería cantar el coro. ¿Por qué me quitaste acá? Exacto. Entonces, si tú te fijas, yo no canto casi. Yo canto una vez. Y para mí es un honor, porque para eso hice la canción. Que a mí me den la medalla hoy día, que sobre todo me dicen los juntaste y todo eso, que eso fue lo que más yo te puedo sacar pecho, y dije, ya hágalo. Sí, pero desde que yo la saqué, yo siempre lo dije. Esa canción, y se los decía a ellos, yo, perro, esa canción es mía, parce. O sea, más allá de que pensemos en un ego de algo, porque yo ni canto. Piensen que esta canción, parce, esto es una joya del género. ¿Usted imagina un fanático que sea fanático suyo, de Jesse, de Jason, de Alzate, que diga, los tengo a todos en una canción? Brother, eso no ha existido. Quizás difícil que vuelva a suceder. Con ese proyecto y otros más, Pipe volvió a demostrar que no es solo un artista, es un visionario capaz de marcar hitos que trascienden generaciones y haciendo todo lo que está a su alcance para que el género crezca cada vez más. Lejos de apagarse, ha demostrado que es un artista capaz de reinventarse una y otra vez, explorando nuevos sonidos sin perder la esencia que lo hizo grande. Lo hemos visto mantenerse vigente tanto en la música popular como probando nuevos géneros, urbano, vallenato o fusiones que solo un artista con su talento podría lograr. Siempre ha tenido un norte claro: aportar al género. No solo lo ha hecho con colaboraciones junto a gigantes de la música, sino que también abriendo espacio a artistas emergentes que ven en él un referente, un aliado al cual tienen mucho que agradecerle. Pipe nunca se ha guardado lo aprendido, siempre ha querido que la música popular trascienda fronteras. En 2023, y celebrando sus 15 años de trayectoria, Pipe Bueno marcó un hito histórico, llevó la música popular al Movistar Arena de Bogotá, un recinto reservado para los más grandes, e hizo sold out. Con ese concierto no solo escribió otra página gloriosa en su historia, sino que también abrió las puertas para que otros artistas del género soñaran en grande y se animaran a conquistar escenarios de esa magnitud. Y entonces, Pipe Bueno celebrando sus 15 años. Hicimos sold out y por primera vez el género colombiano hizo eso. Y después, modestia aparte, todo el género, los empresarios del género empezaron a hacer... más allá de que el logro fue propio, el logro era del género. O sea, tanto así que literal abrimos la puerta a que empresarios que antes nunca hacían shows ahí con el género musical dijeran, uy, tenemos que llevar nuestra música al Movistar Arena. Entonces fue un hito importante, ¿me entiendes? Entonces después Jesse ya lo quiso hacer y después Jason se atrevió a hacer, porque entonces todos de pronto eran un poco más temerosos y abrimos ese campo. Y después hicimos 2, hicimos 3 y los únicos que hemos hecho 3 Movistar Arena sold out somos Jason Jiménez y mi persona. Ese mismo espíritu visionario lo llevó a firmar con Warner Music, una de las disqueras más poderosas del mundo, consolidando su carrera a nivel internacional y demostrando que su talento trasciende fronteras, demostrando que Pipe Bueno sigue más vigente que nunca y demostrando que tenemos a este gran artista para muchos años más. Las sombras del pasado lo persiguieron, lo golpearon y lo pusieron en duda. Pero si algo ha demostrado es que sabe caer y levantarse, que ninguna crítica, ningún rumor y ningún obstáculo ha sido suficiente para frenar a un hombre que nació para cantar. La historia de Pipe Bueno no termina aquí, al contrario, parece estar apenas entrando en una nueva etapa, más madura, más sólida y con un futuro increíblemente prometedor de la mano de su disquera. Porque si algo ha dejado claro es que pase lo que pase, Pipe Bueno siempre encontrará la forma de volver a brillar.
Y quizá esa es su mayor lección. Los grandes artistas no se miden por los aplausos de un momento, sino por la capacidad de resistir y seguir dejando huella en la vida de millones de personas. La sombra de su pasado no lo define. Lo que lo define es su capacidad de resistir, reinventarse y mantenerse vigente después de casi 2 décadas de carrera. Pipe Bueno no es solo un cantante, es un sobreviviente, un referente y un eterno soñador. Un artista que pese a los rumores, las críticas y los golpes de la vida, siempre ha encontrado la manera de volver a brillar. Porque su apellido lo condenaba a la sombra, pero Pipe eligió la luz de la música y con ella se ganó un lugar eterno en la historia de Colombia y en el corazón de todos los colombianos. Down.